Continuando con la prédica del domingo, prediqué sobre 2 de Crónicas 29. Ustedes saben que el rey Ezequías había hecho pacto con Dios para restaurar el templo, restaurar las puertas, sacar toda la inmundicia del lugar. El rey Acab había abandonado lo que era el servicio directo, ese culto a Dios que era lo que la nación necesitaba, ese acercarse a Dios. Él le hace ver a los levitas y a los samaritanos, a los levitas y a los sacerdotes, les dice, no se confundan, Dios los ha elegido a ustedes. Y comenzaron a ocupar su lugar, y vinieron y ocuparon su lugar, y hubo un culto impresionante, donde todos terminaron arrodillados, adorando a Dios de manera impresionante. Ahora uno podría cerrar el capítulo ahí y decir qué lindo, qué bueno, qué bárbaro. Bueno, quedamos ahí. Pero es interesante el capítulo 30 y el capítulo 31, porque el rey Ezequías no se queda con esto que ya era brillante y que era maravilloso, sino que comienza a extender invitaciones a todas las tribus de Israel para celebrar la Pascua. Se había dejado de lado esto, por tiempos no se había hecho la Pascua, que era un mandato del Señor. Recuerden ustedes que la Pascua era nada más y nada menos que celebrar que habían salido de la tierra de esclavitud de los egipcios, donde Dios había hecho algo tremendo. Acuérdense que habían manchado el dintel de las casas en la tierra de los egipcios con sangre, el ángel pasaba de largo por allí y había muerto el primogénito en cada una de las casas de los egipcios. Es decir que no era una cuestión menor lo de la celebración de la Pascua. Y ellos extienden, el rey, que estaba ya jugadísimo, uno que se había decidido a buscar a Dios, uno, y comenzó a transformar toda la nación. Y comienza a extender cartas, y dice en 2 de Crónicas capítulo 30, verso 5, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. 2 de Crónicas 30 también, versículo 8, le decía el rey, no endurezcan, pues, vuestra cerviz como vuestros padres, someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre. Y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra. Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a Él. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón. Mire lo que dice. Mas se reían y burlaban de ellas. Los de Efraín, Manasés, hasta Zabulón. Se burlaban y se reían de ellos. Con todo esto, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Jehová. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión.
Y levantándose quitaron los altares que había en Jerusalén. Quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. Una palabra del rey que exhortaba al pueblo a acercarse. Porque no era el gusto o el honor de que sea para algunos pocos, sino que era para todos. Para todos. Absolutamente. Para todos. No era para algunos poquitos. Dice, porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que lo tienen cautivos. Ese versículo me impactó porque dice, se lo voy a parafrasear, es como si fuera un mensaje para la iglesia y como si dijera, si ustedes se vuelven al Señor, vuestros hijos que están cautivos van a volver al Señor. Esto es lo que está diciendo, Le dice a los hebreos, si ustedes se vuelven al Señor, a sus hijos que están cautivos van a volver. Es impresionante. ¿Vieron cuando la palabra dice que hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia y que las demás cosas vendrán por añadidura? Y no falla. No, Señor, yo voy a volver a ti el día que vuelvan todos mis hijos, todos los pollitos. No, hermano, es al revés. Es al revés. En Dios es al revés. Puede que en el mundo sea de otra manera, pero en Dios es al revés. No es de otra manera. Si ustedes se vuelven al Señor, dice, sus hijos que están cautivos, maravilloso, volverán al Señor. Y me llama la atención porque en algunos lugares se reían y se burlaban de ellos cuando llevaban las cartas. El rey Ezequías estaba viviendo un avivamiento. Algunos estaban viendo un avivamiento. No se comunicaban los otros por internet, no podía ver una prédica por YouTube, no había Facebook, no había Instagram, pero había unos que vivían un avivamiento. Extienden las cartas y algunos se burlaban y se reían. Parafraseando y llevándolo a nuestro tiempo, es como cuando uno le lleva un tratado a alguien y se le burla en la cara. Nosotros, cuando repartíamos acá en toda esta zona, muchas cuadras, hacíamos 20 manzanas o 30 manzanas por 30 manzanas llevando folletos. A mí me han apretujado un tratado en la cara. En la cara. No, a mí esto no me interesa, crash. Y lo tiraban. Está bien, ningún problema. Se burlaban y se reían. Dice, pero algunos, dice, y habla de algunos de Zabulón y de algunas otras tribus, dice que algunos de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. Siempre hay alguno que se humilla, y parafraseándolo a nuestra época, ya lo saco de aquellos años, es como cuando uno invita a alguien y la semilla cae en un saco roto, no le dan importancia. Pero encontramos a alguien que no se congrega, no va a ningún lugar, está apartado del Señor, y le damos algo, un tratado, una invitación, y se humilla. Y viene. ¿Cuánta gente se ha humillado? ¿Saben la cantidad de creyentes que no se congregan en ningún lado? Es impresionante. Hay muchos.
Y siempre ponemos las mismas excusas. No, las iglesias no tienen amor. No, los pastores tienen la culpa de todo, de todo. No, hermano, los pastores no tienen la culpa de todo. Si no está en un lugar y no está cómodo con el pastor, no le gusta la cara del pastor, no le gusta el mensaje del pastor, va a otro lugar. Hay montones de iglesias, de Mar del Plata debe haber más de 300. Pero basta de poner las excusas. Pero hay mucha gente a la que hay que tratar de seducir con la presencia del Señor. Como ocurrió en el tiempo de Ezequías. Sigue diciendo, en Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón y cumplir el mensaje del rey. Esto de tener un solo corazón es fundamental. Yo lo he dicho alguna vez. Es fundamental. Esto de tener un corazón es abrazar una visión y en función a la visión estar todos tan encaminados para que siempre sea más fácil. La iglesia no está dividida, lo aclaro. Pero siempre me llamó la atención aquel texto que el Señor dijo, una casa dividida no podrá permanecer. Es verdad. La iglesia, exactamente lo mismo. En el tiempo de Ezequías, dice, de pronto todos tenían un mismo corazón. ¿Y cuál era el mismo corazón? Que estaban restaurando el templo, que era el lugar donde habitaba el Señor, y se quemaba incienso, y había sacrificios, y Dios los guiaba. Amén. Ya está. Aleluya. No había otra cosa. No había otro mensaje. No era otro el centro. Era esta. Esta era la dirección. No es otra cosa, no es lo estético. Está muy lindo, lo estético está quedando, no saben cómo está quedando el salón, hermoso. Pero no es lo estético. Es la presencia de Dios. Ahora, si podemos hacer algo lindo y que esté la presencia de Dios, mejor todavía. Mejor todavía. Pero sin la presencia de Dios es imposible. Pero había un solo corazón conforme a la palabra de Jehová. Y se reunió en Jerusalén mucha gente, justamente para celebrar esa fiesta. Mucha gente. Yo me acuerdo uno de mis pastores, él decía, el mensaje que nuestra iglesia tiene no es un mensaje exitoso. Esto lo decía el pastor Jorge Pradas. Dice, somos conscientes que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Sin embargo, la palabra de la cruz, que es locura para los que se pierden, y el mensaje de la cruz, no se habla mucho. No se habla mucho de la búsqueda de Dios, de buscar la persona del Señor, de comprometernos con el Señor, del humillarnos. No son mensajes que a veces se hablan. A veces se hablan más, se prefiere más el éxito de la gente, de qué manera puedo potenciar la gente para que, no, hermano, para que conozca al Señor, para que le demos culto al Señor, para que Él pueda usar nuestras vidas, para que pueda contar con nuestras vidas. Enseguida uno cierra los ojos y lo primero que hace es acuerdo, se visualiza lo que el Señor le va a dar. Se ve en un mini púlpito grande el ministerio apostólico huele tranquilo. Huele tranquilo. No esté cerrando los ojos y visualizando, que ni es bíblico. Uno tiene que hacer es amar al Señor, comprometerse con el Señor, jugarse por el Señor. Un poquito lo que decía el mensaje del domingo. Daniel se jugó, Ezequías se jugó, José se jugó, Abraham se jugó, Pedro se jugó, Pablo se jugó, etcétera, 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 y más etcétera. Y dice, y al final dice, y los sacerdotes y los levitas llenos
de vergüenza se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. Los sacerdotes y los levitas llenos de vergüenza. ¿Cómo lo puedo parafrasear en esta época? Los pastores llenos de vergüenza, porque no buscábamos al Señor, porque fueron los últimos en santificarse, porque cuando el rey Acab cerró las puertas, ninguno se plantó y le dijo: no, pará, que yo soy el sacerdote en este lugar, tengo que quemar incienso, tengo que derramar perfume, tengo que... Un llamado de atención a nosotros, los pastores, a los sacerdotes y a los levitas. Los levitas, si quieren, los músicos, los cantores. No tenemos tiempo para tomarnos. No hay recreos. Es un compromiso permanente, gracias a Dios. En 2 de Crónicas, capítulo 30, verso 23, dice: y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días, y la celebraron otros 7 días con alegría. De no celebrarse la Pascua, el rey Ezequías logra celebrar la Pascua y la extiende 7 días más. ¿Qué creen ustedes que pasó ahí? Un impacto, un despertar, un avivamiento, algo que fue genuino. Dijeron: bueno, buscamos al Señor, se restauró el templo, buscaron al Señor, se quemó incienso, acuérdense, hubo sacrificios, todos terminaron de rodillas adorando. Expliqué lo que era la adoración un poquito el otro día. ¿Adorando a quién? A Dios, a Dios, sin vueltas, sin cosa rara. Pero la cosa no termina ahí. Porque uno puede decir: acá llegamos al final y decir colorín colorado, este cuento ha terminado, perfecto, nos vamos, qué lindo, se restauró el templo. Pero ¿sabe? El diablo, el enemigo, no duerme, no se queda contento con esto. El diablo estaba feliz cuando Acab cerró el templo, cuando su mujer Jezabel, que era la más mala del planeta, lograba sus objetivos. Acab había cerrado todo, acá no hay más culto, se terminó, vamos a reformular todo. Alguno puede decir: pero por eso no nos podemos quedar con una cosa. Capítulo 32, es decir, 2 capítulos adelante, en el versículo 9, después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios. Escuche bien: ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? ¿No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de las manos del rey de Asiria? ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres, escuchen, hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres y que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Miren lo que decía el rey Sennacherib. ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues, no se engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo,
ni le creáis, que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos puede librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él, diciendo: ¿cómo los dioses de las naciones, de los países, no pudieron librar a su pueblo de mis manos? Tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén, que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. Vuelvo a leer este versículo porque es impresionante. Aquellos que estaban rodeando la ciudad le dicen: y clamaron a gran voz, el enemigo, en judaico, al pueblo de Jerusalén, que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. ¿Se entiende? Sennacherib les está diciendo: el rey Ezequías los está entorpeciendo, los está engañando. Nosotros los vamos a destruir. No hay ningún pueblo que a mí me haya podido detener. Los está engañando, los voy a destruir, no va a quedar nada. 2 capítulos atrás habían restaurado el culto, el templo. Habían celebrado la Pascua más impresionante. Por años no lo habían hecho. Y ahora se levanta el enemigo. Ese enemigo es el que también se nos levanta a nosotros cuando uno se va feliz de la vida y se va de un culto y dice: qué lindo culto que tuve, estaba el Señor, me llegó la prédica, Dios me dio victoria, me fui contento, me fui con alegría. Y estamos yendo para casa y se levanta Sennacherib y rodea tu casa y empieza a decirte por las ventanas en judaico, en el idioma que vos querés: ¿y vos quién te crees que sos? ¿Sabés? Todos los pensamientos que vos tenés no te van a durar nada. Te vas a ir a dormir esta noche y mañana te vas a levantar igual que ayer, igual que antes de ayer, derrotado, derrotada, porque no vas a poder. ¿Sabes la cantidad de veces que a veces el enemigo, cantidad de gente, le hace este jueguito todos los días? Y pasan todos los días y no avanza. Y estamos como en el juego de la oca. 3 casilleros para adelante, caemos en el cuarto y ya retroceda 2 casilleros. Retrocedemos 2 casilleros, caemos en el 10, retroceda 5 casilleros. Y estamos en los 10 primeros casilleros. Y nunca llegamos al final. Este trabajo es el del enemigo. Es lo que uno tiene que atender para no vivir de victoria y después de victoria otra vez sopa al otro día, hermano, otra vez sopa, ni siquiera puchero bien hecho, un caldito de nor. Es algo, y es así. Esto es lo que le hizo. Y el mismo juego, el enemigo que utilizaba a hombres, lo utilizó a Sennacherib, un hombre poderoso, temido por las naciones. Y clamaron a fin de atemorizarles, y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombre. Mas el rey Ezequías, escuchen, y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y acá viene la cuestión. Ezequías, que no estaba solo, estaba en la época del profeta Isaías. Se enteran de esto y no se pusieron a ver qué estrategia tenemos. Ya habían cortado el agua. Habíamos leído antes que los pozos de agua los habían tapado para que el ejército de Asiria, de Sennacherib, no tenga agua, no tenga recursos. Pero dijeron: esto no alcanza con esto, tenemos que orar a Dios. Ya habían restaurado
lo que tenía que restaurar en el templo. Isaías estaba feliz de la vida. Ezequías vivía un avivamiento. Él había sido tocado por el Señor y experimentó un avivamiento. Ahora el avivamiento y ese despertar que habían tenido en el capítulo 29 de Segunda de Crónicas lo tenían que poner en práctica. ¿Por qué? Porque el enemigo los había rodeado. Vuelvo a lo que decía hace un ratito. Si nosotros vivimos algo maravilloso, precioso, yo por lo menos cada vez que me voy de la iglesia, yo me voy contento y les digo, los hermanos que están dirigiendo los cultos, los músicos, los sonidistas, los proyectistas, yo estoy cada vez más contento con ellos. De verdad, han captado el concepto de culto y es maravilloso. Cuando la cosa marcha, porque marcha, esto es lo más importante que tiene que marchar. Si esto no marcha, créanme que estamos en problemas. Si suspendemos los cultos, estamos en problemas. Si se cae el servicio directo, estamos en problemas. Si eso está marchando, lo demás es más fácil. Pero el otro día te vas a tener que levantar en tu casa, porque Sennacherib se va a levantar en tu casa, en tu trabajo y en la calle, y te va a susurrar en el oído. Te va a hacer tomar decisiones tontas, te va a hacer equivocar. Me va a hacer equivocar. Pero si me planto, dice que Sennacherib e Isaías comenzaron a orar a Jehová. Señor, te buscamos a ti. Necesitamos que nos ayudes. Clamaban. No era que decía, Señor, si tú quieres. Clamaban. Señor, ayúdanos. Nos está rodeando. Confiamos en ti. Recurrimos a ti, nuestro Dios. Y clamaban, y oraban. Buscaban a Dios. Buscaban su rostro. Y Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Clamaron. Estaban sus vidas en juego y la del pueblo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Esto se volvió por tanto avergonzado, habla del rey, a su tierra, y entrado en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Fin. Miren lo que es restaurar el templo. Capítulo 29. Miren lo que es celebrar una Pascua. Miren lo que es una iglesia con un solo corazón. Tiramos todo para el mismo lado. Miren lo que es. Esta es la diferencia. Miren lo que es un Ezequías y un Isaías que clamaban. ¿Así clamaron? Sí. ¿Qué hizo Dios? El que había provocado Sennacherib. ¿Qué Dios nos va a detener? Jehová, si Jehová no es nada para mí, lo voy a destruir, lo voy a destrozar, como los otros dioses. Dios ni siquiera vino, mandó un ángel. Suficiente para tocar a los generales de Sennacherib, a los valientes de Sennacherib, a los esforzados y matarlos. Sennacherib volvió a su casa y sus hijos lo mataron. El enemigo. Es la iglesia. La iglesia es lo más precioso que hay para Dios. Aleluya, gloria a Dios. No hay algo más precioso. La historia nos habla. Dios nos habla a través de la historia, para que no repitamos cosas y para que tomemos el ejemplo de otras. Porque Dios es maravilloso, de verdad. Aleluya, gloria a Dios. Ese es tu Dios. Cuando hoy te vayas a tu casa,
cuando yo me vaya a la mía. Se va a levantar, siempre se levanta algo al otro día. Siempre, siempre, siempre. Créanme que siempre. No hay día que no seamos atacados por el enemigo. De una manera u otra. No vas a poder con esto, no vas a llegar con esto. Te van a destruir, te van a destrozar, te van a destruir. Mirá que te van a atacar, te vamos a atacar, te vamos... Siempre, siempre. Nuestro defensor siempre es Jehová de los ejércitos. Amén. Gloria a Dios. Ese culto no tiene que cesar nunca. 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 Así estemos en el momento más crítico de nuestra vida. Sepamos humillarnos cuando hay que humillarse delante de Dios. Delante de Dios. Y Él nos va a dar siempre la victoria. Amén. Quiero estar contigo. Quiero escuchar tu voz y en la dulce paz de tu presencia quiero